Muy buenas noches, amados hermanos, familia. Dios los bendiga en esta preciosa noche. Le damos la gloria y la honra a nuestro Dios Todopoderoso, porque sin Él no podríamos estar acá. Es un gozo para mí, hoy, 14 de marzo, el poder compartir de este tiempo. Espero que sea para primero gloria y honra de nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo, nuestro Dios Todopoderoso, y que sea también para edificación en sus vidas. Permítanme, por favor, como lo hacemos agradablemente, compartir un salmo de la Escritura, salmo número 19. Se titula Las obras y la palabra de Dios. Este es un salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Amados hermanos y hermanas, ahí donde estés, por favor, dispón tu corazón para colocar este tiempo en manos de Dios. Señor Padre Celestial, gracias. Gracias te doy, Señor, por los corazones que has puesto, Padre Santísimo, para escuchar de este tiempo, Señor, de el escudriñar de tu palabra, el buscar de ti, Señor. Porque no hay mayor gozo, mayor anhelo que el hombre pueda tener, Señor, que sea buscar. Gracias te damos, Señor, porque tú eres nuestra roca, tú eres nuestro castillo, tú eres nuestra vida, Señor. Gracias por los sufrimientos, gracias por las dificultades, porque de ellas aprendemos, mi Señor. Perdónanos por nuestros pensamientos malvados, nuestros pensamientos erróneos, Señor. Perdónanos porque muchas veces dejamos que nuestra carne, nuestro ser, sea quien tome las decisiones y no tu Santo Espíritu. Dios Todopoderoso, en esta noche te pido que bendigas la vida de mis hermanos, de mis hermanas, sus familias, Señor, y que seas tú en este instante, Señor, tocando nuestro corazón, abriendo nuestra mente, Señor, para que podamos degustar de tu palabra. Que la enseñanza de hoy, Señor, no sea palabra de hombre, sino que sea voz tuya, Señor. Me hago a un lado
para no ser yo, sino tu Santo Espíritu en misericordia, Señor. En el nombre de Cristo te entrego todo mi ser y la vida de mis hermanos y sus pensamientos. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, muy buenas noches nuevamente. Es un gusto para mí poder contar con este tiempo en vida para poder compartir de la palabra de Dios. En la noche de hoy, amados hermanos y hermanas, vamos a tocar un tema muy espinoso para los que de pronto les gusta contender, pelear o discutir. ¿Y por qué? Hemos venido llevando una serie de enseñanzas donde se titula Descubriendo la verdad. La idea es que descubramos quién es Cristo, descubramos las enseñanzas de las Escrituras, pues ellas dictaminan la verdad y la verdad es Cristo. Por eso la Biblia es la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Y hoy tocaremos un tema que lo he titulado «Ay de vosotros, fariseos». Solo título ya es bastante diciente, pero van a darse cuenta, amados hermanos, que esta enseñanza de verdad que va a tener mucha edificación. Espero que puedan degustarla de toda y si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud o alguna sugerencia, con gusto en los comentarios las podremos dejar y podremos compartir un poco. ¿Dónde vamos a basar nuestro estudio? Lucas capítulo 12, versículos del 1 al 3. Dice el Señor Jesucristo: en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada han encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, mucho cuidado a esto, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Amén. En todo el ministerio de Cristo en la tierra, que duró aproximadamente 3 años, eso es lo que se considera, según los estudios de varios, la redundancia, estudiosos, teólogos de la palabra, sus más acérrimos perseguidores en el ministerio de Cristo fueron los fariseos, los escribas, los saduceos y los llamados intérpretes de la ley, que podían también ser estos mismos a la vez. Todos estos, amados hermanos y hermanas, eran los mayores religiosos de la época, los conocedores de la ley y quienes tenían la obligación de enseñarla al pueblo. Pero en vez de ser los guías adecuados del pueblo, por el contrario, con sus doctrinas y enseñanzas, llevaban al pueblo a una cada vez mayor decadencia, pues en vez de acercarse a Dios, se alejaban de él. Cada vez que Cristo los exhortaba, ellos buscaban la manera de hacer caer a Jesús y que él negara o contradijera algún mandamiento, alguna ordenanza dada en la ley de Moisés, sobre todo, para poder acusarlo de qué? De blasfemia y así poder matarlo. Pues eso era lo único que había en el corazón de estos hombres: maldad. El Señor, en todo su ministerio, intentó que ellos se arrepintieran de sus pecados. Los llamó de diversas maneras, que se dieran cuenta de lo erróneo de sus caminos y que solo podían hallar al Padre por medio de él, pues solo él
Cristo, Él se mostró como el camino, la verdad y la vida. Pero ellos, entenebreciendo su pensamiento, terminaron por condenarse a sí mismos. Dios llamó a su pueblo, eso nos relata el Antiguo Testamento, por medio de Abraham, fue el primero. Y este pueblo, Dios lo llamó porque debía ser santo, llevando la enseñanza de Dios a todos los pueblos, para que conocieran el verdadero Dios y cambiaran sus malos caminos. Pero el pueblo israelita no lo hizo así, mas deshonró a Dios, rechazando al propio Hijo de Dios. Mató a sus profetas y enviados y despreciaron al Salvador, no viendo la verdad. Hoy en día pasa algo similar, por no decir que igual. Dios llamó a un pueblo a ser santo, pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio, dice Pedro. Llamó a su iglesia, pero desafortunadamente esta se ha corrompido, haciendo lo mismo que hicieron los fariseos. Rechazamos la verdad, cambiamos la verdadera doctrina por doctrina de demonios, entró la avaricia, las ansias de poder, el amor al dinero, la fama, y el diablo infectó con maldad absolutamente todo. Pero esto que debió ser santo siempre y que ha debido ser santo, pues Dios ha guardado un remanente. Un remanente es una parte de un todo. Lo que quiere decir que aunque la iglesia desafortunadamente está corrompida por el enemigo, hay un remanente que ha sido fiel, que ha sido santo hacia el Señor, no hacia los hombres, sino hacia el Señor. Pero la iglesia, en su gran mayoría, lo que ha hecho es admirarse del ejemplo de los fariseos, ¿no? Y de lo que hicieron con Cristo, supuestamente porque hacían el bien, dice la palabra. Pero es que es importante entender que nosotros actualmente fuimos partícipes de la muerte de Cristo. Ustedes se preguntarán, ¿cómo así? ¿Por qué yo? Pues si yo hasta ahora vivo, no hace 2000 años. Pues sencillo, porque nuestros pecados ha sido la fuente o la causante de la muerte de Cristo. Cristo murió en la cruz para el perdón de tus pecados, de mis pecados. Pero muchas veces nos creemos más especiales que cualquier otro ser humano después de supuestamente haber recibido de Cristo. Creemos que estamos por encima de los demás y que nada podemos aprender de los otros. Creemos que somos los mega ungidos, que el mundo está a nuestros pies, lo hemos corrompido todo. Hemos llevado, desafortunadamente, a lo que debió haber sido siempre santo, lo hemos llevado a una decadencia y destrucción espiritual. Es por eso que Cristo manifiesta que nos debemos cuidar, que nos debemos guardar de la levadura de los fariseos, pues no hay nada más dañino que la levadura en el pueblo de Cristo. Y el Señor la ha denominado como la hipocresía. Esta es la levadura de los fariseos y la levadura de la iglesia hoy en día, la hipocresía. Pero también Cristo nos advierte que esta no quedará
al cubierto, sino todo lo contrario. Esa hipocresía será descubierta, pues nada quedará en tinieblas, sino que toda la maldad saldrá a la luz en el momento indicado por Dios. Hoy el Señor ha venido a incomodarte de tu lugar tranquilo, de tu zona de confort, de tu falso cristianismo, así como lo ha hecho conmigo. Esta enseñanza primero me la dio Dios a mí, diciéndome, eres un falso cristiano, David. Ya lo hizo conmigo. Ahora es hora de que lo haga contigo. Revelará lo que hay en tu corazón y al final, si es la voluntad de Dios, te transformará como Él quiere, en pos de su propósito. Y si no es así, terminarás como los fariseos, odiando a los enviados, rechazando su palabra y llevando su retribución, una muerte espiritual, hasta que decidas arrepentirte de corazón si es que tienes tiempo. Entonces, vamos a hablar sobre la hipocresía en la iglesia, en el mundo, en la noche de hoy. Pero vamos a verla desde el punto de vista de cómo nos lo muestra la palabra. Entonces, el primer punto que vamos a ver en la noche de hoy es guardaos de la levadura. Es una advertencia que nos hace Cristo. Lucas 12, versículo 1. En esto, juntándose por millares la multitud, o sea, había mucha gente, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos. Fíjense que esto se lo dijo a sus discípulos, no se lo dijo a los millares. Le dijo a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Es que la hipocresía. El Señor en repetidas ocasiones les había dicho a sus discípulos que debían cuidarse de la levadura de los fariseos. Ellos en un comienzo no entendían por qué se los decía, pero gracias a la misericordia de Cristo, de Dios, entendieron que la levadura se refería a la doctrina de los fariseos, a las enseñanzas. El problema con su doctrina y al compararla con la levadura, era que inicialmente no se podía evidenciar lo malo que podría ser, pues comienza de una forma como desprevenida, ¿cierto? Pero la levadura, en poco tiempo, comienza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, lo que hace que contamine o que afecte toda la masa, como lo pueden ver. Así pues, toda la doctrina contraria a la que Cristo y su palabra enseñó es una levadura que conlleva a la muerte, de la cual nos debemos cuidar, pues esta infecta a la iglesia y es primordial que el discernimiento del Espíritu Santo esté en la iglesia para entender cuando hay levadura. Vamos a leer un pasaje, amados hermanos, que nos explica este tema. Mateo, capítulo 16, versículos del 5 al 12. ¿Qué dice el Señor Jesús? Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos.
hipocresía es igual de dañina que la levadura. Por eso el Señor Jesucristo la compara de igual manera. Pues la hipocresía de los fariseos mostraba su interés por las apariencias externas y ceremoniales que por las cosas del corazón. Vemos cómo los fariseos, saduceos y demás solamente les importaba el exterior, amados hermanos. ¿Será que eso lo vemos hoy en día? Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero ve pensando si tú actualmente te comportas como Cristo ha mandado, o si de pronto hay algo en ti que de pronto te hace similar a estos fariseos. ¿Mm? Miremos ahora este mismo pasaje, pero desde la visión de Marcos, para poder entender un poco mejor. Ya leímos Mateo, ahora veamos el mismo pasaje, pero desde Marcos. Marcos capítulo 8, versículos del 14 al 21. Habían olvidado de traer pan. Pues ya aquí empezamos con que los discípulos se les había olvidado llevar el pan. Y no tenían sino un pan consigo en la barca. Entonces iban en una barca, ¿cierto? Se les había olvidado llevar el pan, dijeron, llevamos un solo pan y estamos en la barca, en el mar. ¿Qué hacemos? Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, ¿es porque no trajimos pan? Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Miren, amados hermanos, el que no se cuida de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, que ya se las voy a explicar, tiende a tener endurecido su corazón. El que no acepta que necesita de Cristo tiene endurecido su corazón. Esto no me lo decía Mateo, pero Marcos sí. ¿Teniendo ojos no veis? Pregunta el Señor. ¿Y teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y él les dijo, ¿cómo aún no entendéis? El Señor los estaba exhortando, amados hermanos, porque nosotros muchas veces nos fijamos de lo externo y no de lo interno. Los discípulos estaban errando porque pensaban que Dios, que Cristo, los estaba regañando porque se les había olvidado el pan. Pero Él había hecho no hace mucho 2 milagros increíbles. ¿Ustedes sabían que la multiplicación de los panes y los peces no sucedió una vez? Sucedió 2 veces. Ahí les dejo la tarea para que busquen los 2 pasajes. Ocurrieron 2 veces. La cantidad que se multiplicó fue diferente en cada una. Entonces a ellos se les olvidó muy rápido lo que Cristo había hecho. Y lo primero que dijeron, no, se nos olvidó el pan, nos va a regañar. Cuando Cristo estaba hablando de sus corazones, de no dejar endurecer sus corazones con la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Entonces, este pasaje por parte de Marcos nos muestra que la levadura es el símbolo del pecado. Pues los fariseos mostraban sus falsas ¿qué? Enseñanzas, ¿cierto? Como su comportamiento hipócrita. Y al referirse a la levadura de Herodes, se estaba refiriendo a su conducta inmoral y corrupta. Veamos un ejemplo de este tipo de levadura, de la levadura de Herodes. Vamos a leer un pasaje un poco triste, pero que nos explica esto. Marcos 6, del 14 al 29. Esta es la historia de cómo muere Juan el Bautista.
Mucho cuidado. Versículo 14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, el nombre de Cristo. Y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Aquí estaba afirmando Herodes que Juan el Bautista había resucitado, lo que claramente nos da que antes ya había sido pues muerto, ¿cierto? Y estaba diciendo que en Cristo actuaba el poder de Juan el Bautista, lo cual era falso. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Increíble. Porque el mismo Herodes, aquí explican qué fue lo que hizo. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido, o sea, encarcelado a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, ¿por qué Herodes mató a Juan? Por lo que le decía Juan. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodias le acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. O sea, este es como el que no es creyente, pero que le gusta lo que le dice. Oiga, esto está como chévere, esto está como bueno, pero yo lo escucho nomás, hasta ahí llego, hasta ahí nomás. Si me hablan de convertirme, no, ese no soy yo, ese era Herodes. 21. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodias, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, imagínese esa mamá tan buena, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un, miren o sea, la maldad de estas mujeres, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla, o sea, no quiso decirle a ella que no. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guardia fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. ¿Se imaginan esa escena? Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron, tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Es claro, amados hermanos, que Herodes no era un seguidor de Cristo, como muchos que de pronto creen que sí, pero no. Aunque guardaba cierto respeto por Juan, como lo podemos leer, no le tembló la mano en hacerlo decapitar solo para tapar su pecado. Hoy en día hacemos lo mismo. No nos importa hasta dónde debamos llegar porque las tinieblas cubran nuestros pecados. Llámalo como quieras. Amor. ¿Lo quieres llamar amor? Porque tienes una mujer y dices, es que ella no es mi amante. Es que yo ya no amo a mi esposa, sino que mi esposa ya no me da lo que yo necesito. Ella ya no me consiente, ya no me cocina, ya no X, ya no Y. Es tu amante. Tú eres un adúltero y lo tapas llamándolo amor. Descubres tu cuerpo y te masturbas. No pienses que es que estás conociéndote y explorándote, como se lo dicen a los niños.
No, tú eres un fornicario y un laxívico. Ay, no, es que yo digo mentiras piadosas para no lastimar a los demás, pequeñas cositas. No, tú eres un mentiroso. No, es que tengo hambre y por eso tengo que ir a robar, a asaltar, porque no tengo con qué darle de comer a mis hijos ni comer yo. No, tú eres un ladrón. Tú haces pactos allá en las iglesias o con las personas. Tú eres un avaro. Tú eres seguidor de María de los Santos y los demás. No, tú no amas a Dios. Tú eres un idólatra. Y así podríamos seguir. Yo les dije que primero Dios me había hablado a mí. Yo espero que no se les olvide. Llama como quieras tu pecado, pero ante Dios es eso, pecado. Y es galardonador de muerte. Lo dice muy claro la palabra. Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías, dice Dios. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. ¿Por qué qué? Porque el alma que pecare, esa morirá. El que peca, muere. Entonces aquí viene la segunda parte. Habiendo entendido el contexto de esta enseñanza, de esta primera parte, y por dónde el Señor nos quiere llevar en esta noche, vamos a ver la exhortación más fuerte, dura y contundente que el Señor le dio a los fariseos entre hoy y la próxima enseñanza. Pero hoy a nosotros que nos hacemos llamar creyentes o seguidores o simpatizantes, ¿tú qué dices? Yo no le hago daño a nadie, ni me meto con nadie. Esto también es para ti. Tú que deseas que Dios haga un milagro en tu vida de sanidad, milagro económico, ministerial, laboral, espiritual, sentimental, etcétera. Esto es para ti. Tú que sirves en la iglesia de pronto esperando que todos te vean. Esto es para ti. Tú que predicas la palabra. Esto es para ti. En resumidas cuentas, esto es para todos. Para ti y para mí. ¿Qué es para ti y para mí? Bueno, hay de vosotros los que desean los lugares de preeminencia. Hay de vosotros los que desean los lugares de preeminencia. Mateo 23 del 1 al 2. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Esta es la introducción a la exhortación más grande del Señor Jesucristo a los fariseos, y por lo cual ellos decidieron, lo vamos a matar. Mucho cuidado. Entonces habló Jesús a la gente, a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos se tenían en tan alta estima que manifestaban ser las personas con mayor autoridad para discernir sobre la palabra de Dios. Ellos se sentaban en los primeros y mejores lugares de la sinagoga, dando ínfulas de su conocimiento y de su entendimiento. Pero todo esto alejado de la sabiduría divina, amados hermanos, más solo atado al conocimiento humano, que es muy diferente a la sabiduría de Dios. Pensaban que tenían la primera y la última palabra referente a la ley de Dios, mas lo que hacían era todo lo contrario a esta, a la palabra. Solo querían ser vistos, mas no querían cumplirla. Y aún así imponían cargas que ni ellos podían cumplir. Por eso Cristo los condenó. Y hoy aplica para nosotros mismos estas palabras. Estoy haciendo lo que hago solo para que me vean. Solo quiero el reconocimiento, dicen muchos en sus corazones sin saberlo. ¿Te gusta sobresalir, cierto?
que te inviten a los mejores lugares, salir en la foto, salir con los políticos. Este fin de semana que hubo elecciones, con el personaje del momento, con el que ganó. Ya no te interesa el que perdió. Quieres ser el primero. Revisa dónde está tu mirada, porque de seguro no es con Cristo. Mateo 23, versículos del 4 al 7, la parte A. Dice el versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. ¿Ve lo que les dice el Señor? Las filacterias, para los que de pronto no saben, eran cajas de cuero que contenían pergaminos en los cuales habían escritos en 4 columnas. Se las colocaban normalmente en la frente y en el brazo izquierdo, extrapolando y exagerando lo que decía el Pentateuco referente a la palabra de Dios, más exactamente en Éxodo 13 del 9 al 10, porque la palabra de Dios decía: y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Ensachaban sus filacterias y los flecos de sus mantos, haciéndose ver más santos, más espirituales. ¿Les parece similar a lo que vemos hoy? Porque es que eso pasa hoy en día. No vemos a estos grandes apóstoles. Luego, ya no se pueden llamar pastores, porque parece que la palabra pastores los degrada. Ahora también se les tiene que decir doctores. ¿Acaso son médicos? Si los invitan a una conferencia, parecen actores de cine o grandes cantantes del mundo. Vayan y miren. Deben darles todo como ellos quieren. Piden hoteles 5 estrellas, penthouse, la presidencial, comida especial antes y después de dar una predicación, lugares especiales para su familia. Algunos tienen que estar al frente del púlpito, otros con un palco especial, glamoroso. Me pregunto yo, ¿qué clase de fenómenos estamos creando o ya creamos? Superdotados que no pueden estar con la plebe porque se contaminan, se ensucian. No pueden ir a lugares rústicos, no, maltrechos, sucios, mucho menos humildes, porque ni siquiera conocen o se les olvidó el significado de esa palabra, de lo cual ya hablaremos un poco más adelante. Solo le predican a personas de alta alcurnia y lugares exclusivos. Viajan en jet privados. ¿Se imaginan? Tienen mansiones más caras y lujosas que las personas más ricas del mundo. ¿Ah? Yo no sé si me están entendiendo lo que les estoy diciendo. Trajes tan costosos que podrían pagar un mes de comida de un barrio entero, hasta en una ciudad algunos. Sus zapatos son tan relucientes que tienen que caminar por alfombras rojas. Y hay unos tan increíblemente obstinados que caminan. Claro, los que caminan, porque la gran mayoría están levitando por encima de los cuerpos de los feligreses. ¿Lo han visto en videos? Les ponen sacos en el piso para que entren personas que se acuestan en el piso para que les caminen encima, porque el ungido de Jehová está ahí. Se creen dioses
Idolatría por doquier. ¿Han visto sus relojes y sus manos? ¿Sus cuellos? Podrían comprarte una casa con uno solo de esos. Parecen, perdónenme la expresión, pero parecen raperos montados en un escenario donde los que más joyas costosas y lujosas tengan van a predicar mejor, que van a ser mejor recibidos por Dios para darles la entrada en el cielo. ¿Cómo la ven? Estos son los que desean los lugares de preeminencia. ¿Y saben qué es lo más triste? Que allá los hemos puesto nosotros. Eso es lo más triste. ¿Qué más exhortó el Señor Jesús a los fariseos y que hoy nos exhorta a ti y a mí? Porque es que el hecho que estos pastores hagan lo que hacen, o estos líderes o estas personas, ellos no lo hacen solos. ¿Quién les da la plata? A ver, o se la encontraron debajo de la almohada. Para algunos parece que sí. ¿Mm? Hay de vosotros, fariseos, los que desean tener reconocimiento y renombre. Mateo 23, 7, la parte 7b al 10. Parece que fuera lo mismo, pero no lo es. Ya se los voy a explicar. Y que los hombres los llamen rabí, rabí. ¿Cómo nos encanta eso? Pero vosotros, mire lo que dice Cristo, no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro. ¿Quién? El Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. ¿Qué somos todos nosotros los que somos parte del cuerpo y de la iglesia? Hermanos. Pero a estos como que se les olvidó. Versículo 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. A nadie en la tierra. De esto deberíamos hacer una enseñanza. Pero bueno, no hay tiempo. Porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Esta exhortación está dirigida a todos los que somos, miren el plural, somos orgullosos, ególatras y narcisistas. El Señor ha elegido en su gracia y misericordia a personas en distintos ministerios, eso es verdad. Pero desafortunadamente algunos han torcido este ministerio que les ha sido entregado y creyendo que su conocimiento es tan grande y perfecto, permiten que el orgullo entre a su vida. Como lo mencionamos antes, cambian su nombre, exigen que los llamen de diferentes formas. Debes darle pleitesía. Y si esto no se hace, se acusa de ofender al ungido de Jehová, al ministro de ministros. Cristo nos llama urgentemente a no permitir que esto pase. Es verdad que debemos estudiar la palabra de Dios, sí, claro que sí, conocerlo cada vez más, pero por supuesto en oración, humillándonos ante Él y llenarnos de su Santo Espíritu. Pero esto no nos da ningún mérito para exaltarnos. Seguimos siendo siervos de Cristo, nada más. Y todos somos hermanos, aún tengamos el cargo ministerial que tengamos. Todos somos parte del mismo cuerpo, con funciones diferentes, pero totalmente iguales en identidad, porque todos tenemos el mismo espíritu. Me pregunto yo, ¿qué es el pastor o el líder sin la grey? Solo para mí hay una respuesta. Nada. ¿De quién sería pastor si no hubiera ovejas? Esa es la grey, las ovejas. ¿Por qué te crees más que los que pastoreas? ¿Mm?
Nos gusta recibir reconocimiento, ¿cierto? Nos gusta que nos digan que somos buenos, que somos ungidos, la palmada en el brazo, en la espalda, que predicamos muy bonito, qué sermón tan espectacular, tarrao de conocimiento y sabiduría, decía un comediante. Qué lejos estamos de la verdad. Cada vez que conocemos más de Dios, nos deberíamos dar cuenta de cuán grande es nuestra ignorancia y necesidad de Él. Alguno dirá, pero ¿qué tiene de malo que te llamen maestro, líder, ungido, pastor o apóstol? Mire, la verdad, no hay nada de malo. El problema es que Cristo condena la pretensión y el orgullo al querer que nos llamen así. Debería darte igual cómo te llamen. Desde que con lo que tú dices estés predicando y confesando a Cristo y su verdadero evangelio, no hay problema. Ningún ser humano es fuente de verdad. Por eso ningún ser humano debe ser exaltado. Solo el Señor. Mateo 23, 11 al 12. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Ahí lo que dice el Señor. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ah, dígame si esto es lo que enseña el mundo. El mundo enseña una basura. Todo lo que enseña el mundo es basura. Venía hablando con mi hija sobre lo que les enseñan en el colegio. Me comentaba ella que estaban hablando sobre la metafísica. Y pues, a la verdad, lo único que pude decirle yo es, debes instruirte en la palabra de Dios para que no malinterpretes o entiendas mal esta enseñanza y herejía que se ha infiltrado en la iglesia, la metafísica. Haremos un estudio más adelante sobre esa parte de la metafísica, pero son enseñanzas que aparentan ser tan buenas, pero lo que hacen es enaltecerte. Y Cristo dice, el que se enaltece será humillado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la metafísica se enfoca en que el poder de tu mente, de tu conocimiento, tu poder, te va a llevar a lograr lo que tú deseas. Cuando la palabra de Dios te enseña todo lo contrario, a rendirte ante los pies de Cristo. Pero como el enemigo es tan astuto, lo vemos tan imprescindible que ni nos damos cuenta del error. Eso por solamente llamar eso. Amados, Cristo no desea que nos idealicemos los unos a los otros, porque eso se llama, ya se los dije, como idolatría. Y perfectamente sabemos que Dios lo condena. ¿Cristo ha dado cargos de autoridad? Sí, claro que sí los ha dado. Pero eso no quiere decir que en sí mismos seamos mejor que los demás, sino que debemos tomar el ejemplo de Cristo, que no escatimó ser Dios, despojándose de eso, se hizo como nosotros, se humilló siendo hombre y dio su vida por nosotros. Eso me lo dice Filipenses 2 del 6 al 8. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El primero en enseñarnos qué es humillarse fue el Señor Jesucristo. Él fue, Él es el primero, amados hermanos. Cristo nos manda a servirnos los unos a los otros. Eso es muestra de amor. No debemos querer ser grandes, porque no habrá recompensa más que esa.
que nos llamen de esa manera. Mientras que nuestra recompensa está en los cielos, no en la tierra. Por eso, amados, pensemos en servir, no en ser servidos. Mateo 20, 26 y 27. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Con qué vamos a terminar esta enseñanza? Nuestro tercer y último punto: haced lo que os digan, no lo que hacen. Como vemos, los fariseos eran muy buenos para hablar, para decir, para exhortar, pero no para dar ejemplo. Aquí es donde el Señor me redarguyó terriblemente. No damos ejemplo. No doy ejemplo, amados hermanos. Yo puedo decirles aquí una cantidad de cosas, pero si yo en mi vida íntima, en mi vida familiar, laboral, no doy ejemplo, no evidencio eso, yo soy un fariseo, una persona de doble cara. Cristo nos advierte que cuando este tipo de personas vengan a hablarnos, debemos escuchar, sí, para sopesar la palabra, o sea, para mirar si lo que nos dicen es verdad o no, y por medio de ella verificar si lo que dicen está de acuerdo o no con las escrituras. Si ustedes no verifican lo que yo les estoy diciendo hoy, lo siento, pero llevan la misma condenación. Por lo consiguiente, muchos vendrán a decirnos qué dice la escritura, ¿cierto? Cómo comportarnos, cómo hablar, cómo tomar decisiones, etcétera. Pero todo lo debemos que sopesar. Y si esto está de acuerdo con la palabra, lo debemos hacer. Pero si no es así, lo debemos desechar. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no nos interesa? Si no le dedicamos tiempo a Dios. Le dedicamos 18 horas al trabajo y ni 5 minutos al día a Dios. Por allá, el domingo y eso, y eso. Pero debemos tener mucho cuidado, porque aunque la persona que nos hable no haga lo que dice, esto no quiere decir que tengamos permiso para hacer lo mismo que ellos. Todo lo contrario, estamos obligados a hacer lo correcto. Por eso es que es tan importante algo que llamamos testimonio. Debemos dar ejemplo, no solo con nuestras palabras, porque eso es muy fácil. Debemos dar ejemplo con los hechos, actuando. Así los otros lo hagan o no. Yo no puedo hacer lo mismo solo porque me pareció bien. No, señor. Tengo que hacer lo que Cristo me manda y eso es obedecer su palabra, me guste o no me guste. Proverbios 21:2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero para Jehová pesa los corazones. Dios pesa los corazones. Él sí sabe lo que hay en nuestros corazones. Y termino con este versículo, Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Está hablando de los hermanos de Berea. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, o sea, atentos. ¿Qué hicieron? Escudriñando, investigando, leyendo cada día las escrituras. ¿Cuándo? Cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Dios Todopoderoso, Señor, te doy gracias, Padre Santo, por este tiempo. Tu palabra ha sido llevada, Señor. Sé que no es fácil de asimilar, Padre Santo, empezando por mí, por quien habla, Señor, por quien en tu misericordia le has hablado esta noche. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sé que los pocos o muchos que tú pongas para que escuchen esta enseñanza, Señor, es porque así tú has dispuesto, porque los amas, Señor, porque quieres que cambien su vida, que cambiemos nuestra vida. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos actuado como fariseos, sí, Señor.
Hemos querido tener las primeras sillas. Hemos querido, Señor, que nos den aplausos, que nos reconozcan, Padre. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por nuestra maldad, Señor. Límpianos y ayúdanos a que más sean librados de estos terribles pecados. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor. Bendigo a mis hermanos y con tu santa voluntad y misericordia nos encontraremos en una próxima ocasión. Dios me los bendiga.